Hola, quiero comentarles lo siguiente. En el debate contemporáneo sobre Venezuela ha comenzado a insinuarse con inquietante naturalidad una idea que en cualquier democracia constitucional sería jurídicamente impensable, y es la suspensión indefinida de elecciones. No es un desliz retórico, es en rigor la formulación de una ruptura estructural del orden constitucional. Conviene empezar por desmontar la tesis peregrina de que en contextos de sanciones internacionales severas, los regímenes políticos deben suspender las elecciones. Incluso los países más autoritarios no eliminan las elecciones, las distorsionan, las controlan, las vacían de contenido competitivo, pero las mantienen. ¿Por qué? Porque la elección cumple una función insustituible, provee de una mínima legitimidad, organiza la reproducción del poder y preserva una fachada institucional que evita la admisión explícita de un quiebre institucional y constitucional. La suspensión indefinida, en cambio, cruza una línea distinta. No es manipulación del sistema electoral, es su negación y con ello la negación del principio mismo sobre el cual descansa cualquier república democrática, la soberanía popular. En una constitución como la venezolana, la elección no es un mecanismo accesorio, es el acto fundante del poder. De ella deriva la legitimidad de origen de quienes gobiernan. Sin ese acto periódico de renovación, el poder deja de ser constitucional para convertirse en un hecho desnudo, sostenido por la fuerza o por arreglos de facto. Eso no le conviene a quien quiere hacer negocio, a las transnacionales. Aquí emerge una distinción clave de la teoría constitucional, y es que la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. El primero es la voluntad soberana del pueblo que crea el orden constitucional. Los segundos, gobierno, parlamento, tribunales, existen únicamente porque ese poder originario los instituye. Dicho de otro modo, todo poder estatal deriva de una fuente anterior y superior, que es la soberanía popular, que no puede ser sustituida por quienes ejercen funciones delegadas. El poder constituyente es, por definición, originario, autónomo y superior a cualquier órgano del Estado. ¿Ok? También puede ser utilizado para el mal, como en 2017. Por ello, cuando los poderes constituidos pretenden suspender indefinidamente las elecciones, no están simplemente alterando una regla del juego. Están intentando apropiarse de la fuente misma de su legitimidad. Están sustituyendo al titular de la soberanía. Ese acto tiene un nombre preciso: usurpación del poder constituyente. Y sus consecuencias también son claras. Un poder constituido que bloquea indefinidamente la expresión electoral deja de ser constitucional, porque rompe el vínculo que lo subordinaba a la voluntad popular. Se convierte en un poder autónomo, no derivado, no autorizado. En términos políticos clásicos, una tiranía, una dictadura. Desde la teoría constitucional, esto no admite ambigüedades. La periodicidad electoral forma parte del núcleo intangible del orden democrático. No cualquier periodicidad, además. Es una cláusula indisponible, ni siquiera en situaciones excepcionales. Los estados de excepción son temporales, provisionales y orientados a preservar la Constitución, no a sustituirla. Cuando la excepción se convierte en regla, deja de ser una excepción, se transforma en un mecanismo de reemplazo del orden constitucional. Eso es lo que intentan. La propuesta de suspensión indefinida de elecciones, además, implicaría la demolición del principio republicano, del principio, porque sin elecciones no hay alternancia, no hay rendición de cuentas efectiva, no hay control ciudadano. Lo que subsiste es una estructura de poder cerrada sobre sí misma, inmune a la verificación democrática. En el caso venezolano, la contradicción es aún más aguda, porque el propio texto constitucional define al país como una república constitucional democrática. Esa definición no es retórica, es normativa, obliga, establece límites materiales al ejercicio del poder. Pretender mantener esa identidad mientras se elimina indefinidamente el mecanismo electoral equivale a vaciar la Constitución de contenido sin derogarla formalmente. Es, en términos técnicos, una mutación constitucional regresiva que encubre una ruptura. Pero hay algo más.
No se trata solo de la muerte de la democracia, sino del secuestro de la soberanía popular. Porque sin elecciones el sujeto deja de ser sujeto político y se convierte en objeto de administración. Geometría del control, del poder. Y cuando el poder constituido sustituye al poder constituyente, ya no estamos ante una desviación del sistema, estamos ante su negación. En última instancia, la cuestión es más simple de lo que parece. Puede haber elecciones imperfectas, controladas, incluso fraudulentas, como sucedió. Pero incluso en esos casos subsiste, aunque degradado, el principio del poder que emana del pueblo, que en el caso venezolano fue violado. Cuando ese principio desaparece, ahora lo que están planteando no es ni siquiera que lo violen, sino que desaparece, porque sin elecciones no hay democracia, y sin democracia no hay república, y sin república no hay estabilidad ni puedes hacer negocio. Simple. O sea, si tú no tienes legitimidad de origen, todos los actos que emanen a partir de ese acto de imposición unilateral y de suspensión de la Constitución son nulos de nulidad absoluta. Estás incluso sustituyendo al poder constituyente a través de una decisión del poder constituido. En la práctica, puedes hacerlo de hecho lo están haciendo, de facto, pero las consecuencias reales después es que no va a haber confianza para hacer negocios contigo, porque no tienes legitimidad de origen. Entonces, tienen que reinstitucionalizar el país, tienen que escoger unas autoridades autónomas del Ejecutivo, del CNE, del TCJ, para darle garantías y viabilidad a una elección, porque además los plazos van corriendo en su contra, porque a partir del 3 de julio se vencen los 180 días. ¿Qué van a hacer? Van a seguir inventándose excusas, como por ejemplo que la situación es inaplicable a la vicepresidenta porque hay una ausencia forzosa sobrevenida. Y si hay una ausencia forzosa sobrevenida, ¿por qué la FAN te reconoce como comandante en jefe? No sé, tengo esa duda. ¿Por qué un poder externo te reconoce como legítima? ¿Por qué siguen haciendo leyes que siguen violando la Constitución, como la ley antibloqueo que hicieron y que además los mecanismos los metieron de contrabando en la ley orgánica de hidrocarburos y los negocios y los contratos? Entonces no es un simple problema de elecciones solamente, es un problema mucho más complicado y profundo, porque no van a tener legitimidad. Si en aquel momento Maduro fue a elecciones, se midió, no entregó resultados, se quedó por las malas, imagínense ustedes que no han ido a elecciones ni tienen un voto, ¿qué clase de legitimidad pueden tener venido de un hecho de ese tipo? Ninguna. Y mucho menos cuando ahora intentan, mediante excusas, esconder que no hay ausencia absoluta, que no van a llamar a elecciones, que quieren primero que se recupere la economía. Tienen 13 años diciéndonos que se va a recuperar la economía todos los años. Y nos han mentido porque el modelo que ustedes propugnan es un modelo neoliberal, monetarista, que puso la crisis en las manos, en los hombros de los trabajadores. Entonces, digan la verdad. Al menos admitan que se quieren convertir en una monarquía. Que tampoco lo permite la Constitución. ¿Sabes? Pero no sigan fingiendo, porque la gente no es boba, no somos bobos, sabemos lo que está pasando. Y por eso estamos en el deber de explicarlo y de decírselo a la gente. Porque está bien el tema del salario, es muy importante porque la gente se está muriendo de mengua. Pero lo que está detrás, el encubrimiento que está detrás, es lo que no estamos viendo. Eso es lo verdaderamente importante. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Saludos.